Buenas noches, queridos hermanos. Feliz sábado. Que Dios me los bendiga esta noche, ¿verdad? Bienvenidos los hermanos que estamos aquí. Como vean ustedes, el hermano Nelson nos está visitando de Lancaster. Aquí él va a estar con nosotros ayudándonos a llevar a cabo el estudio que vamos a hacer esta noche, ¿verdad? Que es el estudio del conflicto de los siglos, el que hemos venido estudiando siempre los viernes. Hoy nos toca el capítulo 21. El título se llama Una amonestación rechazada, que esa la habíamos comenzado la semana pasada para los que nos han seguido. Bienvenidos sean a todos también, a los hermanos que nos siguen en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros y esperamos que el estudio de hoy sea edificación para nuestras vidas y las de ustedes también, ¿verdad? Para comenzar este estudio, mi esposa tiene la lectura bíblica, así es que yo le paso el micrófono. Feliz sábado, mis queridos hermanos. La lectura bíblica de esta noche se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y nos dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Palabra de Dios. Muchas gracias. Por favor. Sí, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a estar de rodillas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, digno es usted de recibir toda gloria, toda honra y todo el reconocimiento, por ser nuestro Padre Creador, por ser nuestro Salvador. Aquí estamos, Señor, un grupo de sus hijos que vamos a hacer uso de esta palabra inspirada. Así pedimos que usted pues se mueva a misericordia y pueda derramar una doble porción de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder entender esta palabra que vamos a leer del conflicto de los siglos. Permita, oh mi Señor, que su Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine el entendimiento, que podamos entenderla y podamos explicarla. Y que, Señor, el Espíritu Santo también nos ayude para ponerlo por obra y práctica. Permita usted también que los santos ángeles puedan formar un cerco protector a nuestro alrededor para que estemos quietos y en reverencia, para así escuchar y tratar de llevar a cabo conforme a su voluntad este hermoso estudio. Dirija todo de principio a fin, que solamente su nombre sea glorificado y exaltado. Bendiciones que le pedimos, mi Señor, en el nombre glorioso y poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, querido. Bien, hermanos, para continuar con nuestro estudio, yo quisiera hacerles principalmente extenderles una invitación para el día de mañana, para los que quieran visitarnos. Estamos localizados en la 8707 de la 31 Avenida, Jackson Heights. Ahí nos estamos reuniendo. Así es que los amigos, hermanos, quienes estén interesados en escuchar la palabra de Dios, pues serán muy bienvenidos. Así es que después de este pequeño anuncio, hermanos, yo les invito a que los que tengan este libro, hay algunos que lo tienen en el teléfono, algunos que lo tienen en libro, en sus casas, y los que no tengan este libro, hermanos, si desean una copia de la misma, principalmente para los amigos o hermanos también que no la tengan, por favor háznoslo saber por medio de estos medios, ¿verdad? Mándanos un mensaje y nosotros con gusto eh, le hacemos llegar una copia sin ningún costo a donde usted esté, ¿verdad? Así es que Dios nos bendiga esta noche y vamos a abrir su palabra. La semana pasada, usted se acuerda muy bien de que hablamos acerca de cómo fueron amonestadas las iglesias en los años 1843, cuando fue predicado de la segunda venida de Cristo por Guillermo Miller y sus colaboradores, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que ahí, repasando un poco,
que cuando Guillermo Miller predicó este evangelio a todas las iglesias ya establecidas, él nunca quiso como sacar personas de una iglesia o formar otro grupo, sino que él quería que todas las iglesias ya establecidas despertaran, ¿verdad? Y realmente la profesión que estaban, o sea, lo que ellos estaban haciendo, que estaban esperando la venida de Cristo Jesús, él quería despertarlos porque dice que estaban dormidos y había entrado gran apostasía dentro de las iglesias. Y muchos lo aceptaron, pero lastimosamente muchos también lo rechazaron. Pero en primer lugar, los que rechazaron, los que fueron más lejos de rechazar esta amonestación fueron, ¿quiénes fueron, hermanos? Fueron los pastores. Dice que se prestaron tantos púlpitos para comenzar a predicar en contra de él, porque no querían escuchar estos mensajes que él estaba dando. Y mientras tanto, lo que él estaba haciendo, y Dios lo estaba usando, ¿verdad?, para amonestar a todas las almas que estaban dentro de la iglesia y hacerles ver su pecado, ¿verdad? Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 21 y la página número 453. Dice así: pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel, hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra se habían enfriado. Y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. La circunstancia de ser predicado el evangelio mayormente por laicos se presentaba como argumento desfavorable. Como antiguamente se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta: ¿ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo, por no ser echados de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Aquí nos habla claramente, hermanos, y este pasaje no solamente pasó en ese tiempo de Guillermo Miller, sino que está en nuestros tiempos, como si nos estuviera hablando justamente ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios como dice, es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que por cualquier lado nos corta, nos enseña nuestro pecado, y muchas veces como seres humanos no nos gusta esto. Cuando somos tocados por Dios y somos señalados por nuestros pecados, ¿qué pasa con nosotros? Nos rebelamos. Y esto fue lo que hizo este pueblo en ese entonces. Se rebelaron, y en primer lugar, los que se rebelaron en primer lugar fueron los pastores, y después los que los seguían también se rebelaron de no aceptar la verdad. Tristemente en nuestros tiempos pasa lo mismo. Nosotros, muchos de los que profesamos ser seguidores de Cristo Jesús, no queremos estudiar las Biblias. Escuchamos lo que dicen ellos: no, las profecías están selladas, y no estamos nosotros para entenderla. La semana pasada hablamos un poco de este asunto,
¿Quiénes fueron los que dijeron esto, las profecías no se podían estudiar? Esta idea venía directamente del Vaticano. Cuando alguien trataba de explicar la Biblia, dijeron, no, tú no tienes sabiduría para enseñar la Biblia. Nosotros sabemos, nosotros la enseñamos y nosotros la interpretamos, pero no la interpretamos realmente como Dios quería, sino que la interpretaran a su favor, lo que les convenía. Y pobres de los que se dejaban guiar por ellos, ¿va? Porque pues se creían lo que ellos decían, y la Biblia lo dice así, o los pastores lo dicen así. Y muchas veces en nuestra iglesia pasa lo mismo, ¿no? El pastor predicó el sábado y dijo que esto es así. ¿Por qué no vamos en nuestras casas y buscamos en nuestras Biblias un así dijo Jehová? Si realmente que predicó el pastor es para salvación o es para condenación de nosotros, ¿verdad? Más adelante dice, al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaban de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Y eso es lo que pasa cuando despreciamos la amonestación de Dios, hermanos. ¿Qué pasa? Entra la mundanalidad y entra la apostasía y nos llega la muerte espiritual. Muchos hermanos que están dentro de la iglesia van a la iglesia porque realmente lo agarran como como costumbre. Lo agarran como costumbre. Sí. Y como dice en el libro de Proverbios, ¿no? Proverbios 29, 18, donde nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay una bienaventuranza para aquel que obedece los mandamientos de Dios, ¿no? Y para eso, como estábamos diciendo al principio, ¿no? Que Dios siempre levantaba un profeta cada vez que el pueblo estaba en apostasía. Y nosotros como pueblo, pues, Dios nos levantó una profeta para tratar de llevarnos a la obediencia a Dios, de corregirnos en las cosas que estamos haciendo que a Dios no le agradan. Y es así, ¿no? Cada vez que el pueblo está en profeta, seguro en el transcurso de toda la historia, desde los tiempos de Cristo y antes de Jesús, el pueblo estaba en una desobediencia directa contra Dios, y por esa razón Dios siempre tenía y tiene hoy en día que levantar un profeta que llame al pueblo al arrepentimiento. Y hoy en día pues el Señor tiene que hacer lo mismo. Dios profetizó en la palabra, ¿no? En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 4 en adelante, que Él va a mandar a un Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Y ese Elías se va a conformar o formarse de un grupo de personas que llamen al pueblo al arrepentimiento, ¿sabe? Que a educar al pueblo cómo debe ser dirigido por el Espíritu Santo para hacer todas las cosas que le agraden a Dios. Amén. Gracias, hermano, por el comentario. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: Caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Esta es una pequeña aclaración que nos está haciendo acerca de qué quiere decir la palabra Babel, ¿verdad? Babilonia, que viene de Babel y significa en el español que significa confusión. Más adelante dice,
En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo él ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Según Oseas capítulo 2, versículo 19. Y también en Jeremías 3:14 dice: yo soy vuestro esposo. Y Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice: os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Esta unión que quiere Dios con nosotros, hermanos, es algo muy maravilloso, porque claramente lo sabemos, que cuando un hombre y una mujer se casan, la Biblia dice que llegan a ser ¿qué? Llegan a ser una sola persona. Y estos dos van a estar de acuerdo con qué, con todo lo que van a hacer, y lo van a hacer todo entre los dos. Van a tener respeto mutuo, tanto el hombre y tanto la mujer. Y el Señor compara esa relación que Él quiere tener con nosotros y que nosotros tengamos con Él. Pero Él dice que en Oseas, me gusta mucho lo que dice. El Señor dice: sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud, y en misericordia y en compasiones. El Señor quiere que nosotros tengamos estas 4 cosas para poder ser hijos de Él. Porque si no somos misericordiosos, no podemos ser hijos. Si somos muy violentos, no podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? Si no tenemos compasión hasta nuestros semejantes, tampoco podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? Debemos ser rectos, debemos buscar a Dios. Dice, como dice Pablo: os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. La infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Cuando el hombre o la mujer llega a fallar en un matrimonio, ¿qué pasa en el hogar, hermanos? Se desintegra completamente. Es una desintegración tan grande que impacta sobre los hijos de los hijos, y así va en sucesión, porque eso va como una maldición que pasa cuando se quebranta el matrimonio, ¿verdad? Cuando se rompe esa unión o esa confianza entre dos parejas, entre esta pareja, todo se va para abajo. El Señor no quiere que hagamos eso. El Señor no quiere que pase eso con nosotros, hermanos. Da un ejemplo del pueblo de Israel que cuando él dice: el pecado que cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Jehová le dice así a Israel: te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y viniste a ser mía, y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre.
Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo. Oh casa de Israel, dice Jehová. Ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños, según Ezequiel 16:8 y Jeremías 3:20. ¿Qué dice el Señor, hermanos, cuando le habla al pueblo de Israel en el tiempo en que ellos cayeron en apostasía? Le dice, Dios primero le dice, fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Eso quiere decir llegar a dignidad real, llegaron a ser igual que el rey, porque dice de que llegaste a ser con dignidad real. Era tan alto que habían llegado la espiritualidad en este pueblo. Y después, ¿qué pasó? Y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Israel había sido un pueblo bendecido por Dios, pero porque era obediente a Dios en ese tiempo, ¿verdad? Cuando estaban obedientes eran una luz para las otras ciudades, pero dice que a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. ¿Cuál es el adorno de Dios que pone sobre nosotros? ¿Será realmente los collares? ¿Será realmente las cosas, pulseras y cadenas y todo eso? No, no es eso, hermanos. La hermosura que Dios pone sobre su pueblo o pone sobre los que buscamos realmente a Dios es el carácter de Dios. Cuando uno llega a tener el carácter de Dios, es cuando uno llega a un punto donde Dios le dice, te has convertido en alguien hermoso y has llegado a un punto que donde en dignidad real, o sea que has llegado igual que yo. Por eso es que Dios pide que nosotros, el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. O sea que el Señor nos pide que nosotros tengamos el carácter al nivel que Él. Hermanos, esta es una amonestación muy fuerte que el Señor pide. Pero más adelante dice, mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo. Oh casa de Israel, dice Jehová. Ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo nos llama el Señor cuando nos apartamos de Él? ¿Qué dice? ¿Cuál fue nuestra lectura bíblica? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el pecado es enemistad contra Jehová? Cualquiera que sea amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Hermanos, no hay tres caminos, solamente hay dos. Y el Señor nos amonesta, dice, yo reprendo y castigo al que ¿qué? Al que amo. Quería comentar, es algo interesante, ¿no? Lo que dice aquí, cuando dice, mas pusiste tu confianza en tu hermosura. Eso me puso a pensar y fui al libro de Ezequiel capítulo 28, en el versículo 17 en adelante, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Es una descripción que está haciendo Dios acerca de cómo cayó Satanás. Por causa de su hermosura pecó. Lo mismo a comparación está haciendo aquí con la iglesia, que Dios había puesto a su pueblo a un nivel casi real, como dice la que acabamos de leer. Entonces, por esa realeza a la que llegó el pueblo, empezó a mirarse el pueblo. Ah, Dios me escogió a mí. Yo estoy por encima de los pueblos. Entonces, por esa hermosura caíste. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando Dios nos pone a un nivel, como dice el apóstol Pablo, sea alguno que esté firme, mira que no caiga.
tratar de día a día, al diario vivir, si es posible, minuto a minuto, segundo tras segundo, tener una comunión con el Señor. Ya sea en el trabajo, en la escuela, donde estemos, conduciendo, pensar en las cosas espirituales, que esas son las que nos van a guiar a estar en la firmeza que Dios quiere, para que no nos pase como le pasó al pueblo antiguo de Dios, que es el pueblo de Israel. Nosotros como pueblo de Israel espiritual hoy en día, que si Dios nos levanta a un nivel, que aún estando en ese nivel, seamos humildes, sencillos y con el deseo de ayudar a otro para que suba al mismo nivel donde Dios nos ha puesto a nosotros. Y morir al yo, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Que nosotros, el yo de nosotros, muera cada día para que Jesús crezca en nosotros y así poder reflejar su carácter y nunca caer del nivel a donde Jesús nos ha puesto. Que eso debiéramos de hacer cada uno de nosotros, lo que buscamos y amamos a Dios y lo adoramos en espíritu y en verdad. Si estamos firmes, ser humilde cada día, buscar de Dios, que aunque estemos en una posición, nunca se nos suba, como dicen, los humos a la cabeza y pensemos, yo soy más que aquel, soy más que aquella, porque soy de este pueblo, soy mejor. No, menguar cada día para que Jesús sea el que crezca en nosotros y Él pueda tomar dirección y control de nuestras vidas, para no caer como cayó el pueblo de Israel literalmente. Gracias, hermano. En el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol Santiago dice que esta fue nuestra lectura bíblica. Almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel pues que quisiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. El profeta dice, vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17, 4, 6 y 18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante seda romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos. Que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo, se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. La iglesia judía se transformó en ramera. Miren, hermanos, que esto es fuerte, ¿ve? Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. Para formar alianza ilícita con el mundo, el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días, y no puede ser consiguiente referirse solo a la iglesia romana,
pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios que deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina los acompañó. Aún en el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplican las palabras del profeta a Israel. Salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Dice Jehová el Señor, pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel 16, 14 y 15. El Señor, hermanos, en las páginas anteriores, si nos damos cuenta, el Señor nos estaba halagando, o estaba dando un lugar tan alto que había llegado el pueblo de Israel. Y después, ¿qué le dice? Mujer adúltera. El Señor amonesta con fuertes palabras, porque realmente si no nos hablan así, hermanos, nosotros no despertamos del letargo espiritual que estamos. El Señor tiene que hablarnos con palabras duras para que nosotros despertemos realmente de lo que estamos, lo que estamos viviendo y lo que estamos diciendo. ¿Realmente somos seguidores de Cristo Jesús? ¿Realmente somos lo que profesamos? Dice, yo voy a leer otra vez la partecita que acabo de leer. Dice, yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Tristemente, lo que está pasando dentro de nuestra iglesia ahora. No podemos hablar de las otras congregaciones si nosotros no vemos lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. La iglesia entra en abierta apostasía cuando se hace ¿qué? Amigo del mundo. Comenzamos a traer cuantas cosas que podemos adentro de la iglesia y nadie dice nada. ¿Verdad? Nadie dice nada. Pero cuando alguien se levanta y apunta a estas cosas y comienza a denunciar esto y esto y esto está pasando dentro de nuestra iglesia, los mismos dirigentes, como pasó en el tiempo de Guillermo Miller, los mismos dirigentes se ponen en el púlpito y dicen, a tal hermano no hay que volverlo a invitar para que predique. O a tal pastor no queremos que vuelva a predicar aquí. ¿Por qué? Porque se nos va a asustar a todos los miembros y se pueden ir. Así como estábamos hablando con el hermano antes de que comenzáramos la grabación, hermanos, de que qué pasa cuando los mensajes se ponen, la palabra de Dios se le baja de nivel para mantener a los que no están realmente convertidos dentro de la iglesia. Y esa es una apostasía que pasa, porque prácticamente los niveles de nuestra siempre que se bajan las normas, comenzamos a coquetear con el diablo. Eso es realmente lo que pasamos a hacer. Cuando decimos, no, este pasaje como que es muy fuerte, mejor vamos a hacer otro más, vamos a buscar otro más suavecito para que no se escuche muy fuerte. El Señor nos habla directo y claro, hermanos. Si nosotros escuchamos realmente la palabra de Dios, el Señor nos recompensa también.
Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, que quiere decir confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. ¿Qué dice el Señor de esto? ¿Qué dicen estas almas adúlteras? Dicen, nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra propia justicia. Solamente que déjanos llevar tu nombre. Eso es lo que está pasando. ¿Será que nuestra iglesia, hermano, está haciendo lo mismo? ¿Será que está pasando lo mismo dentro de nuestra iglesia? Decirle al Señor, nosotros comeremos nuestro pan y nosotros nos vestiremos de nuestra justicia. O sea, yo voy a hacer con lo que yo quiera. Solamente dame tu nombre, déjame llamarme cristiano. Y eso es todo lo que necesito, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Verdad? Es interesante ver cómo empieza este párrafo, ¿no? Donde dice, muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Eso es lo que nosotros, por la gracia de Dios, hemos aprendido, lo que se llama la imagen de la bestia. Cuando la iglesia se une con el Estado, es donde se forma lo que es la imagen de la bestia. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Especialmente el tercer ángel del versículo 9, donde nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, es un proceso, la adoración a la bestia. Nosotros hemos estudiado por la gracia de Dios, sabemos quién es la bestia, no es nada más y nada menos que es el sistema papal. Entonces, cuando se ve la iglesia unirse con el Estado, se forma la imagen. Y eso es lo que hemos venido viendo y estudiando en los últimos años, lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica, cómo Estados Unidos está formando la imagen de la bestia. La imagen de la bestia viene siendo un poder político, religioso, la unión de la iglesia y el Estado. Y si analizamos bien el versículo 9 de Apocalipsis 14, nos dice la adoración a la bestia, a la imagen, y después viene la marca. Cuando suceden esas tres cosas simultáneamente, entonces dice, el que haga esto, él beberá del vino de la ira de Dios. Quiere decir que las 7 postreras plagas de Apocalipsis, mencionadas en Apocalipsis 15 y 16, están a punto de comenzar a caer. Porque estamos viviendo la adoración a la bestia. Nunca se había adorado a ningún papa como se está adorando al papa de ahora. Nosotros vemos que la formación de la imagen se está llevando a cabo en Estados Unidos, que es el país que va a formar la imagen de la bestia, y la marca de la bestia, que es la falsa adoración, contraria a lo que es el sábado, que es el domingo, en los países como Polonia y en países de Europa, cómo se está llevando a cabo en tener domingo de descanso, que no se puede comprar, no se puede vender los domingos, está libre. Los tránsitos no lo utilizan los carros, porque contamina el medio ambiente y los paran los domingos, teniendo el domingo libre, dando así un inicio a la primera fase de lo que es la marca de la bestia, que es el domingo. Entonces nosotros estamos viendo todas estas cosas en nuestro alrededor. Quiere decir que nuestra redención está cerca. No hay que temer porque esto está profetizado y tiene que suceder de esta forma. Eso tiene que llenarnos de gozo. La mayoría de las iglesias están siguiendo los pasos de Roma. Las iglesias protestantes están llevando a cabo esa unión con el gobierno de los Estados Unidos. Así como es Roma un poder político religioso, las iglesias de los Estados Unidos, al unirse con el gobierno de Estados Unidos, está formando la imagen. Así que hermanos queridos que nos están mirando, nos están escuchando, hay que entrar más en aflicción, en oración, hacer más preparación con el Señor, porque Miguel, Jesús, está a punto de levantarse y no va a haber más intercesión. Aprovechemos ahora y consagrémonos más al Señor
y no seamos parte de lo que es las hijas de Babilonia, ni formemos parte de lo que es Babilonia, sino que seamos verdadero protestante. Amén. Verdadero protestante, y la protesta no ha terminado, como dicen que el catolicismo que terminó el 31 de octubre del 2017. Para nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos, la protesta continúa y hay que seguir adelante apoyando y siendo dirigido por el Espíritu Santo y viviendo como un escrito está, así dice Jehová. Amén. Ok, continuamos leyendo. Continuamos leyéndola en el libro El conflicto de los siglos. Dice, además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias se separaron de Roma, presentan otras características de esta. Una obra católica romana arguye que si la iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. Bastante. El Dr. Hoskin, en un tratado sobre el milenio, declara, no hay razón para creer que el espíritu y las prácticas anticristianas se limiten a lo que se llama actualmente la iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo. Wow. Y distan mucho de haberse reformado enteramente de las corrupciones e impiedades. Respecto a la separación entre la iglesia presbiteriana y la de Roma, el doctor Guthrie escribe, hace 300 años que nuestra iglesia, con una Biblia abierta en su bandera y el lema escudriñar las escrituras en su rollo de pergamino, salió de las puertas de Roma. Luego hace la significativa pregunta, ¿salió del todo de Babilonia? ¿Hemos salido nosotros, los protestantes, de entero de Babilonia? Miren, hermano, la iglesia de la que se nos está hablando aquí, Babilonia, la madre, como dice, tiene un cáliz lleno de las abominaciones y la práctica del mundo. Todos los que dicen ser cristianos y practican alguna costumbre o tradición que ha introducido Roma al cristianismo, pertenece o es una de las hijas de Roma. Entre ellas hay muchas fiestas paganas y costumbres que las iglesias protestantes siguen, tal vez así se acierta o tal vez no, porque esa tradición la introdujo Roma al cristianismo. Nosotros conocemos muchas de ellas, como la costumbre de la Navidad. Eso no es bíblico, eso lo introdujo Roma al cristianismo. Y entre ellas hay muchas otras que si nosotros nos podemos estudiar y mencionar ahora no terminaríamos hoy, pero hay bastantes costumbres y tradiciones que hoy en día las iglesias protestantes están siguiendo de su madre, que es la iglesia romana. Seguimos leyendo, dice, la iglesia de Inglaterra, dice Spurgeon, parece estar completamente roída por la doctrina de que la salvación se encuentra en los sacramentos. Pero los disidentes parecen estar tan hondamente contaminados por la incredulidad filosófica. Aquellos de quienes esperábamos mejores cosas están apartándose uno tras otros de los fundamentos de la fe. Creo que el mismo corazón de Inglaterra está completamente carcomido por una incredulidad fatal que hasta se atreve a subir al púlpito y llamarse cristianas. Palabra fuerte. Sigue. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó? Apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio, conformándose a la práctica del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo,
ya está obrando el misterio de iniquidad. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció radialmente pura, pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Wow. Eso sucede muchas veces también en nuestra iglesia. He visto cómo cuando las personas mayores que creían en el mensaje puro, en la fe verdadera de lo que es la iglesia adventista del séptimo día, el Señor lo ha puesto al descanso. Lo que vienen subiendo, vienen como con una doctrina diferente. La nueva generación, o hoy se le dice la nueva teología que se ha introducido. Como antes, para el tiempo de Elena G. de White, dicen que los jóvenes y niños de 13, 14 años predicaban el mensaje de los tres ángeles. Hoy en día, lamentablemente, no hay jóvenes o niños que prediquen un mensaje de los tres ángeles. Porque ya aquellas personas que inspiraban a que se predicara o se enseñara ese mensaje, ya Dios lo puso al descanso y no se ha puesto en obra esa enseñanza para que los niños y los jóvenes puedan practicar y enseñar ese mensaje. Pero por la gracia de Dios estamos a tiempo de que nosotros ahora podamos hacer una reforma con la ayuda del Espíritu Santo para instruirnos nosotros, instruir a los jóvenes y a los niños de cómo presentar el mensaje de los tres ángeles, ya sea vivido por testimonio, ¿no? Como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio. Esa palabra testimonio en el griego original lo que significa es martureo, martirio por la vida, ¿no? Ese mensaje tiene que ser propagado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y no hay nada mejor que empezar entre nosotros mismos, compartiendo con nuestros jóvenes, con nuestros niños, este mensaje que es verdad presente para que sea presentado a las personas que verdaderamente lo necesitan. Seguimos leyendo. Dice lo siguiente: para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue una ola de paganismo anegado a la iglesia, trayendo consigo su costumbre, sus prácticas y sus ídolos. Es lo mismo que está sucediendo. Hoy en día se rebajan las normas de nuestra fe. Cuando se rebajan las normas, entran las cosas del mundo. Las normas no es nada más y nada menos que la ley de Dios establecida. Cuando usted levanta ese murar, esa norma, es una defensa. No entran las cosas y costumbres del mundo. A nosotros, exactos, a nosotros se nos ha enseñado, por así decirlo, el régimen pro salud. Se nos ha enseñado el tipo de música que a Dios le agrada. Se les ha enseñado el tipo de la vestimenta que tiene que tener un hijo de Dios. Y eso, muchas personas lo leen y dicen, eso es anticuado. Eso era para aquel entonces. Ya hoy no es válido. Yo puedo hacer esto así, de esta forma. No, porque si nosotros somos hijos de Dios, el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el verdadero hombre o mujer, hijo de Dios, que ama a Dios, va a seguir los principios divinos de Dios y va a hacer la voluntad de Dios. No es hacer lo que a mí me guste o lo que a mí me parezca, porque entonces yo estoy desobedeciendo a Dios. Yo tengo que hacer lo que Dios dice, lo que Dios requiere de mí. Es igual como entraremos al reino de los cielos. Dice el apóstol que a través de mucha tribulación. Dice también el apóstol Pablo, todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Cuando usted quiera reflejar el carácter de Jesús en su forma de vivir, en su forma diaria, la gente lo va a mirar diferente. Y eso es una forma de persecución. Por como usted come diferente, lo critican o lo miran diferente. Porque usted se viste diferente, lo critican. Porque usted quiere vivir como Jesús, usted se cree santo. Cada vez que usted quiera acercarse más a Jesús, parecerse más a Él, siempre va a aparecer un dedo acusador.
pero no, seguir firme adelante y obedecer lo que Dios ha dejado establecido para con nosotros. Amén. Ajá. Ajá. Sí, de vez en cuando usan pantalones. Ujú. Falda, quiero decir. Pero yo siempre ando en falda. Y siempre me han dicho, que ¿por qué no usas pantalones? Que te quedarán bien, que te ves como una vieja. Jesús. Igual me siento contenta yo así de Siempre usan ese tipo de palabras. Te van a quedar bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, te vas a ver más bonita o te vas a ver mejor. Y aquí leímos ahorita y leímos aquí también, por tu hermosura caíste. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, dice, el Hijo de Dios tiene que vestirse para gloria y hermosura. No para hermosura primero. Si se viste uno para hermosura, nunca va a llegar a la gloria. Hay que ser el parámetro, como dice, es para gloria. Entonces cuando ya uno se viste para gloria, uno va a ser hermoso ante los ojos de Dios. Uno va a estar vestido para hermosura, tanto el hombre como la mujer, para gloria y hermosura. Nunca es para hermosura y para gloria, sino para gloria y hermosura. Amén. Continuamos leyendo, dice, una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Wow, también muchas cosas que decir ahí, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, ¿no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa, mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de la que veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humanidad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia y trayendo consigo su costumbre, sus prácticas y sus ídolos. Ay, Jesús. Hermanos queridos, se rebajan las normas. Nosotros tenemos un parámetro de música. Esto que se dice hoy, rock cristiano, o salsa cristiana, o bachata cristiana, merengue cristiano, eso no existe. Eso es un mensaje ambiguo. ¿Eh? Mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, eso es abominación. Es como quien dice, es un matrimonio ilícito. Porque ya porque le pongan el nombre cristiano, creen que está santificado, no es así. Un merengue cristiano sigue siendo un merengue igual. Una salsa cristiana sigue siendo una salsa mundana. Solo porque tenga el nombre cristiano es lo mismo que alguien que le guste usar alguna sustancia controlada como la marihuana, decir, no, la marihuana cristiana. Eso no existe eso. Y hay una iglesia que está en California que dicen que fuman marihuana para estar más cerca de Dios. Para ellos sentirse más cerca de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Esa es la pregunta. ¿De cuál Dios? Porque cada vez que la persona abre su mente y la mente se espacía, cualquier espíritu puede entrar. Y para uno estar cerca de Dios no necesita usar ese tipo de cosas, ¿no? Sino estar en oración y en estudio de la palabra, en comunión con el Señor. Entonces así uno se acerca más a Dios. Y esa es la única forma que uno puede crecer espiritualmente y acercándose a Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Así crece y así escucha mejor la voz de Dios. No hay que estar utilizando cierta sustancia controlada, como le dicen marihuana o cocaína, cualquiera de esas cosas, ni mucho menos el alcohol. Si usted ve la tienda donde venden alcohol, le dicen en inglés wine and spirit, vino y espíritu.
que cuando la mente pierde la noción, cualquier espíritu puede tomar control de su mente. Entonces, eso que como me está contando ahora, que hay una iglesia que utiliza droga para estar más cerca de Dios. ¿Cuál Dios? No es el Dios del cielo. Es otro Dios, que no es el verdadero. O otro espíritu. Y no hay más solamente un santo espíritu. Como dice el apóstol Pablo, si alguno viene predicando otro evangelio, otro Cristo, o recibió otro espíritu, porque hay personas, exacto, hay personas que vienen predicando un evangelio diferente, un Cristo diferente. El Cristo mío, que yo conozco de la Biblia, dice Marcos capítulo 2, que Él es el Señor del sábado. Después de ahí, no hay otro Cristo, no hay otro Dios. Dice Él, yo soy el Señor del sábado. Entonces, ¿cuál es el otro Señor de los otros días? Porque Dios no se contradice. El Espíritu Santo no contradice la Biblia. Si hay otro espíritu que está diciendo, no, el día del Señor es otro, ese no es Dios. Porque ya Dios ha establecido desde el principio que el sábado es su santo día. Entonces todas las otras iglesias están siguiendo las costumbres y tradiciones de Roma. Y ahí donde se están volviendo hijas de Babilonia. Gracias, hermano. Dice, ay, ¿hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? Cuánto no se han alejado las iglesias, cuánto no se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad. Juan Wesley decía, al hablar del buen uso del dinero, no malgastéis nada de tan precioso talento, tan solo por agradar a los ojos con superfluos y costosos atavíos o con adornos innecesarios. No gastéis parte de él adornando prolijadamente vuestras casas con muebles inútiles y costosos, con cuadros costosos, pinturas y dorados. No gastéis nada para satisfacer la soberbia de la vida, ni para obtener la admiración de los hombres. Siempre que te halagues a ti mismo, los hombres hablarán bien de ti. Siempre que te vistas de púrpura y de lino fino blanco, y tengas banquetes espléndidos todos los días, no faltará quien aplauda tu elegancia, tu buen gusto, tu generosidad y tu rumbosa hospitalidad. Pero no vayas a pagar tan caros tus aplausos. Conténtate más bien con el honor que viene de Dios. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes políticos, abogados, médicos y comerciantes se unan a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas rebustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados pujan a a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se edifican en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables, como para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia, y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Miren, hermanos, la palabra de Dios más clara no puede haber sido. ¿Qué dice? Se atavían solamente, pensando solamente en mí, pensando solamente en mí. Yo quiero ser halagado, yo quiero ser
el mejor, yo quiero ser la persona más dadivosa, yo quiero ser la persona que hace fiestas, banquetes, el más elegante de todos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice que muchos doctores en nuestro tiempo serían licenciados, empresarios, vienen dentro de la iglesia y donan grandes cantidades a la iglesia. Se hace una iglesia lujosa, pero que un despilfarro, dicen. O sea, se gastan sin control. ¿Para qué? Para que lleguen ahí los que son elegantes. Y se baje, ¿qué? Las normas. ¿Y qué pasa? Son contratados pastores y con un salario tan alto, ¿para qué? Para llamarle la atención a esa gente. No, para entretener, dice, para entretener. Dice, sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables, como para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia, y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Hablando de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico profano dice: insensiblemente la Iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adaptado sus normas de culto a las necesidades de la actualidad. En verdad, todo cuanto contribuye a hacer atractiva la religión, la Iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. Y un escritor apunta en el Independent de Nueva York lo siguiente acerca del metodismo actual: la línea de separación entre los piadosos y los irreligiosos desaparece en una especie de penumbra, y en ambos lados se está trabajando con empeño para hacer desaparecer toda diferencia entre su modo de ser y sus placeres. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Howard Crosby dice: motivo de hondo pesar es el hecho de que la Iglesia de Cristo esté cumpliendo tan mal los designios del Señor. Así como los antiguos judíos dejaron que el trato familiar con las naciones idólatras alejaran sus corazones de Dios, así también ahora la Iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas, si bien a menudo plausibles, de una sociedad anticristiana, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios y directamente opuestas a todo crecimiento en la gracia. En verdad todo cuanto contribuye a hacer atractiva la religión, la Iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias ahora? Está haciendo la religión atractiva. Hablando, un solo ejemplo que se puede decir, hermanos, en muchas de las iglesias adventistas, dice, en muchas de las iglesias adventistas dice que las hermanas cuando van a la iglesia parece un desfile de modas. Un pastor estaba dando una predicación un día, yo lo escuché y él dice, y estas palabras yo también las quiero decir, dice: hermanas, por el amor de Dios, dice el pastor, vengan vestidos como el Señor quiere que vengan vestidos. Hay muchas hermanas que vienen a la iglesia, dice él, que traen una faldita por acá, un desfile de modas. Y dice, y cuando pasan en el púlpito, cuando se sientan, dice, ¿qué pasa con la falda? Sube un poco más todavía. No, dice, no podemos hacer eso. Por el amor de Dios, dice, llama a las hermanas. Y esto no solamente va para la mujer, va para el hombre también. Para el hombre también va.
Porque si nosotros nos vestimos para vernos bien, para que nos halaguen, para que nos digan, oh hermano, usted se viste tan elegante. ¿Qué pasa? Por tu belleza caíste. Nos habla directamente de la belleza aquí. No solamente espiritual, sino también lo material, ¿verdad? Bienvenido, querido hermano. Siéntese ahí. Dios te bendiga, hermano. Siéntese aquí, hermano. Bienvenido, querido hermano. Dice así, vamos a seguir con la lectura. En esta marea de mundanalidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente. Algunos de los hombres y mujeres que actúan hoy en esas iglesias aprendieron cuando niños a hacer sacrificios para poder dar o hacer algo por Cristo. Pero ahora, si se necesitan fondos, no hay que pedirle nada a nadie, ¿o no? Organícese un bazar, prepárese una reparación de figuras vivas, una escena jocosa, una comida al estilo antiguo o a la moderna, cualquier cosa para divertir a la gente. El gobernador Washburn de Wisconsin declaró en su mensaje anual el 9 de enero de 1873: parece necesario dictar una ley que obligue a cerrar las escuelas donde se forman jugadores. El gobernador Washburn, donde se dictaron ley que obligue a cerrar las escuelas donde se forman jugadores. Se las encuentra por todas partes, hasta se ven iglesias que sin saberlo indudablemente hacen a veces la obra del diablo. Los conciertos y las representaciones de beneficio, así como las rifas que se hacen, a veces con fines religiosos o de caridad, pero a menudo con propósitos menos dignos, loterías, premios, etc., no son sino estratagemas para recaudar dinero sin dar un valor correspondiente. No hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. Si personas respetables toman parte en esas empresas de azar y acallan su conciencia con la reflexión de que el dinero está destinado a un buen fin, nada de raro tiene que la juventud del Estado caiga tan a menudo en los hábitos que casi toda seguridad engendra la afición a los juegos de azar. Aquí nos está hablando de cómo se debe llevar a cabo, también cómo se debe llevar a cabo la recaudación de fondos dentro de la iglesia. Que dice un poco más arriba, dice que han cambiado la forma de recaudar, de hacer recaudación dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Comienzan a hacer lo que se conocen ahora como un barbecue, comienzan a vender cosas dentro de la iglesia, agarrando, teniendo ganancias ilícitas, y dice que de esta forma estamos enseñando a nuestros jóvenes y niños de cómo hacer dinero sin trabajar. Hermanos, este es un peligro. Yo he visto en nuestras iglesias, y esta es una denuncia que se puede hacer aquí en frente de todos y en las cámaras. En nuestras iglesias de vez en cuando yo miraba que las hermanas comenzaban a vender sus cosas ahí después del sábado. Vendían, porque nosotros somos centroamericanos. En Avon, yo una vez estaban vendiendo la revista Avon el pleno sábado. Ajá, dice el hermano aquí en la revista Avon. Yo vi que vendían comida, vendían pupusas, vendían tacos, o sea, depende de cada país que venía. Se comenzaba supuestamente a recaudar un fondo para la iglesia. Dice que de esta forma estamos enseñando a nuestros jóvenes a hacer dinero sin trabajar. Este es otro peligro que puede entrar dentro de nuestra iglesia. Aquí dice, no hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes,
como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. Si personas respetables toman parte en esas empresas de azar y acallan su conciencia con la reflexión de que el dinero está destinado a un buen fin, nada de raro tiene que la juventud del Estado caiga tan a menudo en los hábitos que con casi toda seguridad engendra la afición a los juegos de azar. Hoy todavía existen eso porque están los casinos principalmente, está la lotería. ¿Cuántos millones no vemos en las tiendas donde pasamos? ¿Cuántos millones nos están jugando? Muy tentador, hermanos. Muy tentador. Y el enemigo, mire que ofrece millones. No ofrece miles, hermano. Ofrece millones. Sin tener que trabajar. Porque ¿cuánto cuesta una lotería para los que saben? $1, $5, $20, yo no sé. Pero es una cantidad muy mínima lo que se gana para apostar a esto. Pero siendo engañados, y ese dinero es ese dinero que gastamos, hermanos, que se gasta, ¿ha sido bien invertida? Como dicen, ilícitamente. Ilícitamente hemos gastado, como dice el hermano aquí. Nosotros no debemos de comprar tales cosas. Por más bien que se ve, o como se dice la palabra que a mí no se me viene a la mente ahora, pero no debemos de hacer tales cosas, hermanos. Aquí se nos habla claramente, no, el cristiano que dice seguidor, que es seguidor de Cristo, no debe de estar involucrado en ninguna forma de hacer dinero ilícitamente, y menos dentro de la iglesia, ¿verdad? El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Roberto Atkins en un sermón predicado en Londres, pinta un cuadro sombrío del decaimiento espiritual que predomina en Inglaterra. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra sin que nadie se le importe algo. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias aman al mundo, se conforman con él, gustan de las cosas, de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. Apostasía, apostasía, apostasía. 3 veces nos lo repite. Es lo que está grabado en el frente mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero lo que se oye decir es: rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falte. Y nada me falta, según igual y como nos amonesta el Señor en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el mensaje de la Odisea. Yo estoy, me he enriquecido y no necesito de nada, dice la iglesia, ¿verdad? Pero aquí dice, enfrente de estas iglesias está escrito: apostasía, apostasía, apostasía. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las Sagradas Escrituras? Hablando de las iglesias protestantes, Carlos Beecher dice: retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos, con la misma sensibilidad con que los santos padres se habrían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente
que estaban fomentando por los santos y los mártires. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos, de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. Así está pasando en nuestros tiempos ahora, hermanos. Ahora en nuestra iglesia se están dando clases o se están dando conferencias, se están mandando a los dirigentes de cada iglesia a recibir instrucciones de cómo llevar a cabo o cómo regir las iglesias, y no se están usando ya ni el espíritu de profecía, y la Biblia muy poca la usan. Ahora ya describen en nombre de otra persona. Tal predicador lo dijo, sí, tal filósofo, tal escritor, pero el espíritu de profecía, si la leen, es muy poca. Tristemente, hermano, eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Se está dejando a un lado la Biblia, pero dice que más sutilmente. No como lo hizo Roma. Roma lo hizo en los tiempos antiguos. ¿Qué dijo él? Roma, si tú tienes una Biblia en tu casa, si no la regresas, eres hombre muerto, seguro. Pero en estos tiempos puedes tener la Biblia, hermano. Usted puede tener cuanta Biblia quiera en su casa. Pero ¿qué pasa con ella? No se estudia y no la estudiamos más bien. Y la palabra de Dios, como no la estudiamos, cada predicador que llega en nuestras iglesias y predica una verdad torcida, nosotros lo damos por sentado que está bien lo que dijo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos y escudriñamos la palabra de Dios. Dice, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántanse también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Sagradas Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. Llegamos a ser, ¿qué, hermanos? Responsables del pecado del mundo, responsable del hermano que está al lado mío, responsable de que vive en mi casa. ¿Por qué? Porque no se le predica la sana doctrina. El Señor nos pide de que se levante un pueblo para predicar la sana doctrina y amar al pecado por su nombre. No importa cuánta oposición levante o cuánta persecución usted tenga que pasar, debemos nosotros de dar el sonido certero de la trompeta, ¿verdad? Hermano. Sí, seguimos. Dice así. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano del 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del avenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir
caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obra con poder, con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor a la verdad para ser salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación de error, a fin de que crean la mentira. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Eso lo escribió ella hace casi 200 años, ¿verdad? Este cumplimiento ya lo estamos viendo ahora. Y se menciona lo que estábamos hablando ahorita, cuando las iglesias se encuentren o se unan con el Estado. Eso es lo que estamos viendo ahora, la unión de la iglesia y el Estado, la formación de la imagen. Y el cambio progresivo, o sea, va a un avance completo totalmente. Entonces, ¿seguimos o ya? Sí. Dice así, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a la cual pertenecen. Hermano, ¿usted lo leyó ahí? El hermano, no, siempre estaba mirando. ¿Usted lo leyó ahí, lo que estábamos hablando ahorita? Que hay muchas personas que están en el mundo, beben o usan droga o hacen cualquier otra cosa, y van y dicen, tengo que llenar este vacío que tengo, y van a cualquier iglesia y permanecen en esas iglesias. Dice aquí bien claro que si permaneces en esa iglesia, se quedan en el mismo estado en el que están. Hay que llegar al nivel donde usted conoce la verdad eficaz de la palabra de Dios y ser transformado por ella. Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. El ser humano, tanto hombre como la mujer, niño o niña o joven, tiene que ser transformado a través del estudio de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a ser santificados. Una persona santificada se aparta de todo lo que está en contra de Dios y de todas las cosas que son del mundo. Entonces es como fue nuestra lectura bíblica, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces a través de la palabra de Dios vamos a hacer una separación de todas las cosas del mundo, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 del 15 al 16, todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para redarguir, amonestar e instruir en justicia, para que todo varón de Dios llegue a ser a la estatura de Cristo Jesús, a un varón perfecto, preparado para toda buena obra. Eso hace la Biblia con todo aquel que busca a Dios y lo quiere adorar en espíritu y en verdad. Amén. ¿Dónde nos quedamos? En vano buscan la iglesia. No dice, pocos están descontentos después de ahí. dice, Llegará el día en que los que aman a Dios en vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias, como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación.
Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negarán el poder o la eficacia de ella, como dice el versículo. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14 del 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios que se encuentra aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia, como dice 2 de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Amén. Amén. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Amén. Amén. Ese llamado, para hacer ese llamado, amén. Ya se acabó el tiempo. Siga, hermano, siga. Para hacer ese llamado, nosotros no podemos decir Cristo viene si Cristo no ha venido a nuestras vidas. Amén. Primero Cristo tiene que venir a nuestras vidas para decir Cristo viene. Nosotros no podemos decirle a un pueblo sal de Babilonia cuando yo estoy haciendo las prácticas de Babilonia. Tiene que haber una reforma, un cambio de vida espiritualmente hablando, para entonces yo poder decir ven donde yo estoy. No es solamente porque yo guardo el sábado, voy a decir tú adoras el domingo, ven aquí al sábado. Son muchas más cosas que esas. Como mencionamos ahorita, el régimen pro salud, todas esas cosas, la música. Tiene que haber un plan totalmente diferente, como el que está plasmado en este libro, en lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Ese plan o este mapa es lo que va a guiar al ser humano a ser transformado y a ser semejante a Cristo Jesús. Amén. Le agradecemos al hermano por estos comentarios y por ayudarnos a desglosar este estudio, ¿verdad? Por la voluntad de Dios nos ha bendecido durante esta noche, hermanos. Nos ha llamado la atención. Hemos sido amonestados, tanto como el no cristiano y principalmente el que es cristiano, el que se dice seguidor de Cristo. Sigamos los pasos del Señor y pidámosle a Dios que no traigamos el mundo dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Sino que el mundo, que se quede donde está. Traigamos a Cristo en nuestras vidas primero, como dice el hermano. Traigamos a Cristo primero y después las almas vendrán, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? No puede en absoluto dar lo que no tiene. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces sí podemos compartir esta palabra con los que todavía no conocen. Hermanos, terminamos el estudio aquí y yo los invito la semana que viene para que estudiemos el siguiente capítulo, que es el número 22. Si alguien me puede dar el título, por favor. El clamor de medianoche. Profecías cumplidas. Yo invito a mis hermanos que son adventistas a que lean este libro y también, claro, lo principalmente, la Biblia, hermanos. Que todo vaya junto y vaya para que escudriñemos la palabra de Dios. Todos los versículos que están ahí tenemos que buscarlos en la Biblia para decir si realmente lo que dice ahí está acá también, ¿verdad? En armonía con la palabra de Dios. Así es que Dios los bendiga esta noche. Hemos agarrado un poco más de tiempo de lo normal, pero que esperamos que haya sido de mucha bendición a los que han estado conectados con nosotros y principalmente para nosotros, porque yo siento que cada vez que estudiamos la palabra de Dios es una bendición más que el Señor nos está dando y también una responsabilidad más, ¿verdad? De hacer más la obra del Señor y hacer que seamos buenos discípulos de Cristo y crecer en qué, en gracia y en fe también, hermanos. Así es que esta noche vamos a cantar el himno número 404 para cerrar este estudio.
Y otra vez, hermanos, antes que cerremos con este himno, yo vuelvo a darles la invitación para el día de mañana. Si tiene usted en su corazón de visitar alguna iglesia, pues nuestra iglesia estará abierta a las 10 de la mañana en adelante. Y como orador de ese día mañana, pues tendremos aquí al hermano Nelson. Y pues si usted puede visitarnos, será muy bienvenido, muy bien recibido en esa iglesia. Y la dirección de nuevo, que es la 8707 y la 31 Avenida, Jackson Heights. Para los que ponen, para los que usan GPS, creo que sale Flushing, no sale Jackson Heights, sale Flushing, ¿verdad? Para los que usan GPS, para los que manejan, es la 8707 y la 31 Avenida, eh, Jackson Heights, ¿verdad? Hermanos, que Dios me los bendiga y vamos a cantar el himno para cerrar este estudio. ¿Podría darnos el tono? Prefiero a mi Cristo que al vano ver. Prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aunque la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Ok, hermanos, yo invito a los que nos están sintonizando, si usted puede, doblar sus rodillas, lo invitamos para que pidámosle al Señor en oración, eh, que nos guíe, ¿verdad? Y los que no puedan, pues donde quiera que estén, nos acompañan para cerrar este estudio. Amante y eterno Padre, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, tal y como somos.
Agradecidos estamos porque, oh Señor, tú nos trajiste con bien a este lugar. Hemos estudiado tu santa palabra y nos has amonestado. Te damos gracias, Señor, porque es grande el amor que tú tienes hacia la humanidad. Señor mío, te ruego pues que nos ayudes a que esta palabra que hemos estudiado este día lo pongamos en campo de práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a oír tu santa palabra y ser hacedores de ella. Ayúdanos a seguir tus pasos, porque, Señor, tú quieres que nosotros seamos semejantes a ti en carácter. Oh Padre mío, únjanos con tu Santo Espíritu, para que, oh Señor, entendamos lo que nos quieres decir y sepamos encontrar el camino que lleva hacia la eternidad. Bendice cada hijo tuyo que está aquí en este lugar, y también te ruego que bendigas a tus hijos que están escuchando por medio de estas de Facebook y por medio de por cualquier otro medio, Señor, que nos esté escuchando. Por favor, te ruego que lo bendigas. Y si alguien, Señor, que está aquí delante de ti está pasando por un momento, por una prueba, oh Señor, te ruego que tu brazo poderoso lo dirija y que toda gloria y toda honra sea para ti, oh Señor. Gracias te damos porque nos dirigiste en este día. Nos permitiste estudiar más de tu palabra. Señor, ayúdanos pues a escudriñar día con día más tu palabra. Y que nuestros caracteres, Señor, sean moldeados por tus poderosas manos. Bendice tu iglesia. Bendice el pequeño grupo que se está reuniendo aquí en la Woodside. Señor, seas tú nuestro director, seas tú nuestro pastor, seas tú siempre quien nos dirija, oh Padre. Te ruego estas cosas, Señor, no para que lo merezcamos. Señor, en esta oportunidad y en este momento nos vamos a despedir de este lugar, pero jamás de tu presencia. Quédate con los que se queden aquí en esta casa y te ruego que nos acompañes nosotros que vamos a ir a nuestros hogares. Guía nuestro camino, Señor, para que el día de mañana, si es tu voluntad, podamos regresar al templo para darte honra y gloria, oh Señor. Pide favores que te pedimos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén.